Saludos y feliz día. Agradecido con la Universidad Nacional Abierta por abrir estos espacios para compartir saberes y generar debate e interacción en estas terceras jornadas de investigación e innovación educativa. En esta oportunidad les habla el profesor Ángel Alvarado de la Universidad Central de Venezuela, Facultad de Humanidades y Educación, Escuela de Educación. Actualmente pertenezco al Departamento de Currículum y Formación de Recursos Humanos, jefe de la Cátedra de Formación de Recursos Humanos y coordinador del Centro de Experimentación de Recursos Instruccionales CERI, así como coordinador de Educación a Distancia de la Facultad de Humanidades y Educación. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes unas reflexiones, oportunidades y retos relacionados con la educación a distancia. Bueno, comenzamos por lo que yo creo que siempre debemos comenzar cuando iniciamos algún debate, algún conversatorio o algo que esté relacionado con la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, ponernos y preguntarnos qué es enseñar y qué es aprender. Es decir, cuáles son nuestras ideas, cuáles son nuestras reflexiones con relación a estos dos procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Por qué empezamos por nuestras concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje? Bueno, porque estas concepciones indudablemente impactan todo lo que es nuestro desempeño docente, lo que es la planificación, lo que es la evaluación, lo que son las modalidades de estudio, entre otros aspectos relacionados con el ámbito educativo. Es decir, lo que nosotros pensemos sobre cada uno de estos procesos, sobre la enseñanza y el aprendizaje, determina nuestra praxis y determina todo lo que hacemos en aula. Y, por supuesto, en las diferentes modalidades, bien sea modalidades presencial o modalidad a distancia. Fíjense en la siguiente imagen. Nosotros tenemos claro lo que es la educación presencial, generalmente donde fuimos formados la mayoría de nosotros. Y, por supuesto, conocemos un poco la educación a distancia. Y entre ellas, indudablemente, debemos irnos apropiando, conocer, interpretar, intervenir y entender que entre estos dos extremos, entre la educación presencial y la educación a distancia, existen ya diferentes modalidades en las cuales se combina o hay convergencia de la presencialidad y de la educación a distancia, en las cuales se da un proceso de interacción, un proceso de mediación. ¿Entre quiénes? Entre estudiantes, contenidos, docentes, medios instruccionales, estrategias de evaluación, estrategias instruccionales. Es decir, estamos hablando de aquello que algunos autores denominan como el blended learning o la convergencia de las modalidades, o el mobile learning, o lo que es lo presencial con apoyo en plataformas, lo presencial con apoyo en tecnología o en educación a distancia, o educación a distancia en mayor proporción con apoyo en la presencialidad. Es decir, ya digamos que se ha enriquecido un poco el ecosistema de la formación utilizando diferentes modalidades. Bien, pero ¿qué podemos decir sobre la educación a distancia? Tanto como definirlo. Yo recuerdo que cuando estábamos comenzando en esto, las primeras concepciones que habían de educación a distancia, se intentaba decirle a la gente que, bueno, mira, es aquella educación que no es cara a cara, pero resulta que ya ese concepto, esa afirmación, esa definición ha quedado en el pasado, porque, por ejemplo, si podemos estar cara, ustedes están viendo mi cara, o estamos en una videoconferencia y nos estamos viendo, o estamos en una videoclase, o estamos en televisión, alguna emisión en vivo y estamos allí. Pues, es decir, tenemos que ir enriqueciendo un poco ese concepto de lo que es educación a distancia. Allí tienen tres conceptos fundamentales, uno de Kimber, Holberg y García, de diferentes décadas, de diferentes fechas, en los cuales nos dan algunos elementos para definir o intentar definir lo que es la educación a distancia, ¿no? Cada uno de ellos con algunas particularidades. Ustedes tendrán luego la oportunidad de ver este video y revisar con detalle cada una de estas definiciones. En este caso, me interesa compartir algunos aspectos que nos plantea García de cuáles son como algunas de esas características comunes que nos pueden llevar a una conceptualización de la educación a distancia. La primera de ellas tiene que ver con la casi permanente separación del profesor, formador o tutor y el alumno participante,
tanto en espacio como en tiempo, haciendo la variación de lo que habíamos comentado hace rato, lo que tiene que ver con la interacción síncrona. Otro rasgo fundamental para definir la educación a distancia tiene que ver con el estudio independiente, es decir, en el cual el alumno controla el tiempo, el espacio, hay consideración a determinados ritmos de estudio, itinerarios, actividades y evaluaciones, es decir, hay una autogestión del aprendizaje y a la vez, por supuesto, indudablemente hay un tutor allí que va acompañando cada uno de estos procesos. Otro concepto fundamental está relacionado con la comunicación mediada, es decir, la interacción. Necesariamente en la educación a distancia tiene como base, pues, estrategias y medios instruccionales o medios didácticos que permiten una mediación diferente a lo que pudiéramos decir, o algunos rasgos que las diferencian de la presencialidad, en tanto se requiere ver cómo se superan esas situaciones o esos espacios temporales y esos espacios geográficos. Y por supuesto, fundamentalmente, que debe existir el soporte de una organización o una institución, pues planifica, diseña, produce materiales, tiene una normativa, acredita y de alguna u otra forma hace la gestión académico-administrativa y tecnológica de todo lo que es este proceso, incluyendo, por supuesto, lo que algunos autores llaman la educación formal o la educación informal. Entonces, digamos que estos rasgos nos permiten ir perfilando y reflexionando sobre nuevas conceptualizaciones de la educación a distancia. Bien, veamos un poco cómo ha sido la evolución de la educación a distancia. Y esto nos va a permitir llegar un poco al tanto de cuáles son los retos y qué nos espera o que ya tenemos de alguna otra forma en el tapete. La primera generación es lo que fue la enseñanza por correspondencia, cuando llegaban algunos paquetes instruccionales, la gente procesaba esos materiales, luego por el mismo correo se enviaban respuestas, por allí mismo se acreditaba, llegaba lo certificado, llegaba algún tipo de retroalimentación, si era el caso, y se utilizaba un correo postal convencional. Luego una segunda generación caracterizada por toda la enseñanza multimedia, por supuesto los avances de la radio, los avances de la televisión, los avances de los videos. Una tercera generación, que ya estamos hablando un poco de la enseñanza telemática, un poco el hipertexto, el hipermedia, estaba muy relacionado con aquello que en un momento se denominó hacia finales de los años 70 y comienzos de los 80, lo que era la informática educativa. Y luego pasamos a una cuarta generación que ya está soportada un poco en los campos virtuales, el feedback, las redes sociales, la retroalimentación y que se sustenta en el Internet y las posibilidades que tenemos con la conectividad. A ver, esto nos lleva, y aquí nos detenemos y los invito un poco a reflexionar, ¿qué estará caracterizando en estos momentos esta quinta generación de educación a distancia? Pensemos y reflexionemos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué se nos está ofreciendo? ¿Cuáles son los retos actuales? Aquí revisando algunos autores, pudiéramos decir que esta quinta generación se está configurando alrededor de lo que es el aprendizaje inteligente y flexible. Poseemos multimedios interactivos en línea, tenemos acceso a recursos a través de Internet, tenemos sistemas de autorrespuestas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, y por supuesto, en líneas generales, tenemos acceso a servicios y recursos a través de portales institucionales. Es decir, tenemos un escenario rico en oportunidades para el aprendizaje inteligente y flexible que nos permite toda esa tecnología que nos deja utilizar las redes y que nos permite interactuar. Esta generación también está caracterizada y tenemos que hacer hincapié en eso que se ha llamado Web 1.0, que ya se supone que la pasamos, y una Web 2 y una Web 3. Yo llamo irónicamente Web N.N, pues, porque esto definitivamente va a pasos muy acelerados. Pero, ¿qué caracteriza esta web actualmente, esta interactividad? Uno de los elementos tiene que ver con el lenguaje natural o el NLU, o lo que son las técnicas de speech-to-text, es decir, cómo de alguna u otra forma ya los sistemas informáticos hay reconocimiento de texto, se convierte el texto
en habla, se convierte en audio, y eso de alguna otra forma nos permite apalancar un poco lo que es el análisis semántico y morfológico de esas representaciones que se están dando en la web. Otro aspecto tiene que ver con el uso de la información de contexto del usuario. La analítica de data tiene que ver mucho acá, es decir, ya podemos de alguna otra forma llevar trazas y llevar registros de lo que es cierta actitud o de lo que son ciertos desempeños de los usuarios. Hay aparatos por allí que ya permiten de alguna otra forma determinar lo que es la tensión arterial, el pulso, la temperatura corporal, pero también hay dispositivos de realidad virtual, geolocalización y otros sensores que están siendo utilizados, no solamente para esas áreas en particulares de la salud, sino también está siendo utilizado para la educación. Por ejemplo, todo aquello relacionado con lo que es la realidad virtual y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la captura de los aportes de nuestros estudiantes y nuestros docentes en las redes, es decir, esa huella digital que vamos dejando allí. Y también otro aspecto está relacionado con los nuevos modelos de comunicación de máquinas, ¿no? Lo que es el M2M, es decir, estamos en redes inteligentes que además están en la nube, hay una intercomunicación permanente, hay una cibercultura y hay un ciberespacio que se está relacionando allí y cada vez más estamos más interconectados, ¿no? Lo que hace dar, por supuesto, respuestas más inmediatas y lo que hace dar también registrar huellas digitales y procesar datos de manera un poco más compleja y dar respuestas más automatizadas y respuestas más cercanas. Otro aspecto tiene que ver con la computación cognitiva y la inteligencia artificial. La computación cognitiva está relacionada con la inteligencia artificial. Bueno, esto no es nada más que los avances tecnológicos que permiten concebir y poner en funcionamiento los sistemas informáticos de forma bien cercana a lo que es la actividad del cerebro humano, es decir, acercándose un poco a esto. La computación cognitiva o cómputo cognitivo implica esos sistemas de autoaprendizaje, el utilizar la minería de datos, el reconocimiento de patrones, el ver cuáles son las respuestas que dan nuestros estudiantes, cuáles son sus rutas de aprendizaje, dónde hacen clic, de cuánto tiempo se quedan en un recurso, la interacción que ellos tienen con estos recursos y de alguna otra forma procesar también lo que estábamos hablando anteriormente, lo que es el lenguaje natural. Esto nos genera, por supuesto, una inmensa cantidad de información que podemos estar utilizando, ¿no? Por último, estos sistemas computacionales generan algoritmos de aprendizaje automático, es decir, el reconocimiento de patrones, el reconocimiento de trazas, el reconocimiento de recorrido, el reconocimiento de actitudes y de formas de comportamiento, nos permiten alimentar sistemas y de alguna otra forma reconocer allí patrones de aprendizaje o estilos de aprendizaje. Otro aspecto que quería comentar con ustedes tiene que ver con interacción, un concepto que he venido trabajando estos últimos años que está relacionado con la interacción, lo que es la interacción técnica. Yo diferencio lo que es la interacción técnica de la interacción didáctica. Yo digo que la interacción técnica es aquella que nos provee las tecnologías per se, es aquello que nos permite navegar, hacer clics, hacer toast, poder trabajar con multimedia, etcétera. Y a diferencia de la interacción didáctica es aquella que me permite, interactividad didáctica es aquella que me permite determinar qué es lo que ocurre después que una persona hace clic, qué es lo que ocurre desde el punto de vista de los procesos cognitivos cuando una persona comienza a interactuar con los sistemas informáticos, con todo esto que hemos hablado de la interactividad. ¿Qué es lo que ocurre? Puede ir desde una repetición simplemente a nivel memorístico, o lo que nosotros conocemos como calete, en esa interacción, o sea, seguimos haciendo lo mismo, fomentando la memorización poco constructiva, o de alguna otra forma, esa interacción técnica nos lleva a una interacción didáctica de alto nivel, en la cual se desarrollan procesos cognitivos y afectivos un poco más complejos. Más allá de la memorización, hablamos de la toma de decisiones, hablamos del análisis, hablamos de la experiencia, hablamos de la resolución de problemas, hablamos de alguna otra forma de desarrollo de procesos para poder atender y resolver, reconociendo lo que está ocurriendo en nuestro entorno, etc. Entonces llegamos un poco a estos conceptos. Estamos ante una distancia, una interacción que se da con una magnitud física
donde un emisor y un receptor, mediando con tecnologías de la información y la comunicación, se genera un espacio comunicativo donde hay una interacción, y estamos hablando ya de una magnitud no física cuando intervienen las tecnologías de la información y la comunicación, lo que hemos denominado el ciberespacio, lo que hemos denominado la nube, o lo que es la conectividad. Luego tenemos la interacción síncrona, estamos hablando del mismo espacio, el mismo tiempo, hay una relación inmediata, hay una relación cara a cara entre emisor y receptor. Digamos que es lo que ocurre en la presencialidad. Luego tenemos una relación síncrona, pero ya en este caso mediada por las tecnologías de la información y la comunicación. Hay un espacio diferente, hay un mismo tiempo, o es similar el espacio temporal, hay una relación inmediata entre el emisor y el receptor, y ahí estamos hablando de la televisión, la teleclase, una videoconferencia, una webconferencia, el teléfono, el chat o los sistemas de mensajería. Luego hablamos de una interacción asíncrona, donde tenemos diferentes espacios, diferentes tiempos. Hay una relación que no es inmediata entre ese emisor y el receptor, y bueno, estamos viendo que una videograbación como esta que vamos a dejar aquí en la nube, estamos hablando de una audiograbación, un podcast, la enseñanza asistida por computador, correo electrónico, foro, o lo que las interacciones que hacemos en la WWE, por ejemplo, con los blogs. Veamos algunos mitos y verdades sobre la educación a distancia. Hay un mito muy particular que lo destacan Polonio y Domingo, que son los siguientes. Uno, la educación virtual no tiene límites de tiempo. El estudiante define su ritmo de aprendizaje. Resulta que sí, el estudiante puede definir su ritmo de aprendizaje, pero de alguna u otra forma lo define dentro de unos límites de tiempo. Se sustenta la educación a distancia en un programa y unas actividades, en unos lapsos establecidos, y la diferencia es que de alguna u otra forma hacemos un uso flexible del tiempo. Por eso tenemos que tener cuidado, porque muchas veces esta flexibilidad del tiempo pasa de ser una bondad a ser una debilidad cuando postergamos la tarea o todo lo dejamos para última hora. El otro mito es que la educación a distancia es de baja calidad. Resulta que no. La calidad no tiene que ver con la modalidad. Hay experiencias presenciales malas, buenas, regulares, así como hay experiencias a distancia buenas, malas y regulares. Un mito que está relacionado con el uso de la tecnología y la gestión. Se requiere mucho dominio de tecnología, y resulta que ya los sistemas informáticos cada vez son más amigables, cada vez más son de autogestión y cada vez más son más cercanos a las personas, pero indudablemente se requiere una informátización. Los estudios a distancia no requieren mucho esfuerzo, son para haraganes. Resulta que sí se requiere esfuerzo como cualquier otro estudio, inclusive un esfuerzo un tanto superior o que requiere algunas otras habilidades, algunas otras competencias, como lo es la madurez del estudiante para hacer autogestión de su aprendizaje, organizar su tiempo, planificarse, dosificar tiempo y actividades. Otros mitos están relacionados con, se pueden hacer fácilmente trampas en los exámenes. Una de las preocupaciones de la gente es cómo evalúo en educación a distancia, y esto está muy relacionado con los paradigmas que nos manejamos. Acuérdense lo que habíamos hablado de las concepciones iniciales. Si mi concepción inicial de educación es transmisionista, indudablemente que voy a generar espacios a distancia en los cuales eso se vea reflejado, es decir, alguien que transmite y alguien que recibe. Si por el contrario mi postura son un poco más hacia el constructivismo o hacia el conectivismo, los entornos serán más interactivos, van a promover de alguna otra forma otro tipo de aprendizaje, otro tipo de habilidades cognitivas, etc. Esto viene de creer, en términos de esas concepciones, que la única forma de evaluar es a través de un examen escrito y que el profesor esté de allí vigilando. Y resulta que las concepciones de innovación en cuanto a evaluación nos permiten pasar y trascender el examen escrito. No es que es malo el examen escrito, pero que hay que trascenderlo. Hay que leer demasiado, dicen algunos. Bueno, esto está muy relacionado con la cantidad de información que a veces se carga en los cursos en línea, sobre todo cuando hay una conceptualización de que un curso en línea es cargar una cantidad de PDF, una cantidad de libros digitales que la gente la tiene que procesar. En educación a distancia se lee tanto como en educación presencial, y el docente tiene que hacer una selección indudablemente de cuáles son los medios, los materiales que van a apoyar
esta experiencia formativa. No hay que dedicarle tiempo, ya estuvimos hablando un poco de esto, de que sí, que hay que dedicarle tiempo y esfuerzo a la educación a distancia. Unos dicen de que, bueno, al momento de conseguir trabajo es más difícil si es un curso virtual, y resulta que ahorita hay una gran tendencia a la formación virtual y hay mucha validez en los cursos virtuales. De hecho, hasta más fácil de acreditar porque ya los sistemas en línea permiten verificar quién estuvo en una universidad, quién con sistemas de reconocimiento de QR, de los certificados, de algunos códigos, y se reconocen en línea si esa persona estuvo realizando o no un curso allí y cómo estuvo su desempeño. Hay que dedicar tiempo para la planificación, el diseño y la producción, indudablemente que sí. La educación a distancia requiere al inicio mucho esfuerzo para el diseño y la aplicación, pero una vez que tenemos nuestros escenarios construidos, nuestros entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, nos dedicamos un poco a ya hacer mantenimiento, ya hacer ajustes, etcétera, pero ya tenemos de alguna otra forma nuestros cursos allí alojados. Y luego el mito, por supuesto, de que la educación a distancia permite la masificación. La masificación se puede dar presencial o a distancia. A distancia, indudablemente, por todo aquello lo que significa el espacio físico, el espacio geográfico, el traslado. Pero siempre hay que tener cuidado de tener un equilibrio entre lo que es la masificación y lo que es la calidad, y lo que es la calidad educativa. Mucho cuidado tenemos que tener con esto. Por ahí están los MOOC, que son cursos masivos de acceso, pero esos son cursos que están diseñados especialmente con un alto nivel de calidad para poder generar experiencias formativas de autogestión de aprendizaje, en donde pueden estar hasta 10.000 y 15.000 personas aprendiendo sin ningún tipo de problema. ¿Cuáles retos nos competen en estos escenarios? Bueno, tenemos que seguir con la formación, actualización e investigación en el área de educación y tecnologías de la información y la comunicación. De eso no hay duda, pues. Tenemos que hacer una gran campaña de infoalfabetización, tanto en el uso general y didáctico de la tecnología, para aprender y para enseñar. Una cosa es conocer y poder realizar la gestión de una red social o de un blog o de cualquier herramienta de tecnología con fines generales que la conozco técnicamente, y otra cosa es utilizar estas herramientas para enseñar y para aprender. Ocurre que muchos de nuestros estudiantes, para sus hobbies, para sus trabajos particulares, para ¿qué sería? Para sus oficios, o para que cosas, aquellas que hacen diferente a lo que es estudiar, tienen blog, utilizan las redes sociales, utilizan Twitter, utilizan Instagram. Pero una vez que uno les dice que vamos a utilizar esos espacios para aprender, ahí comienzan los problemas. Igual muchos docentes. Tengo Twitter para uso general, como entretenimiento, pero luego utilizar Twitter para enseñar. Hay otros aspectos y otros procesos, tanto teóricos como prácticos, que hay que dominar, pues, y que hay que desarrollar. Otro está relacionado con el desarrollo de competencias didácticas y técnicas que se sustenten en la creatividad y la innovación. No podemos seguir utilizando la tecnología para hacer lo mismo. Es decir, para estar sustentado, por ejemplo, en esos enfoques tradicionales, en esos enfoques transmisivos de transmitir, de adquirir, sino que nuestros escenarios o nuestros entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje tienen que estar de alguna u otra forma sustentados en la creatividad y la innovación. Por supuesto, otro está relacionado con conocer, aprovechar e intervenir el escenario de desarrollo de la experiencia formativa. Es decir, yo necesito conocer cuál es mi entorno, cuál es mi contexto para poderlo intervenir, y en esto lo que es la investigación educativa nos ayuda mucho, la investigación didáctica. Planificar, diseñar y producir experiencias formativas desde las necesidades y disponibilidades del contexto. Este es un gran reto actualmente, es decir, tenemos problemas de conectividad, tenemos problemas eléctricos y tenemos un entorno que no es muy favorable, no es el más óptimo. Pero bueno, desde ese entorno tenemos que seguir produciendo experiencias formativas en atención a las necesidades y disponibilidades del contexto. Les pongo un ejemplo. Ya muchas de estas actividades uno las hacía de manera sincrónica, es decir, se conectaba la gente a nivel nacional, a nivel internacional, y hacíamos un intercambio en línea con una videoconferencia o una web conferencia. Bueno, hemos tenido que reducir un poco lo que es los encuentros sincrónicos y hacemos actividades como esta, que es un ejemplo, es decir, grabamos, colgamos
y la gente la tiene allí disponible. Cuando la gente tiene posibilidades, entra, revisa, analiza, interpreta e interactúa. Es decir, en función de nuestras necesidades y las disponibilidades del contexto, tanto desde el punto de vista didáctico como desde el punto de vista técnico, nos marcan el camino. Por último, crear, promover y desarrollar el trabajo colaborativo, las alianzas estratégicas y la reutilización de experiencias y recursos, la interdisciplinariedad. También es un reto en los actuales momentos. Yo creo que nosotros podemos dar sustento, incluso sobrevivir desde el punto de vista educativo ante este escenario, haciendo trabajo colaborativo, estableciendo alianzas estratégicas, reconociéndonos como personas y como talentos humanos que estamos en el país y que de alguna otra forma las tecnologías nos permiten encontrarnos y reutilizar experiencias y recursos. Aquí les dejo una reflexión de que cuáles otros retos surgen de mi contexto, qué tengo en mi contexto actual que yo pudiera utilizar y pudiera compartir. Bueno, estimados amigos, esto es todo, las reflexiones que les traía para hoy, y tienen una imagen bien interesante que suelo utilizar y que anda dando vueltas por allí con relación al uso de las tecnologías en las escuelas, en los espacios formativos. Aquí tienen mis redes sociales, mis señas y coordenadas, en las cuales podemos seguir intercambiando. Y recuerden dejar en el espacio abajo de este canal sus opiniones, sus intervenciones, sus preferencias, aportes, preguntas, dudas, que con gusto van a ser atendidas o por cualquiera de estos canales que estamos aquí. Bueno, agradecidos por su atención y espero que sea útil estas reflexiones y estas precisiones que hoy hemos trabajado. Agradecido por su atención.